Diagrama o gráfico de dispersión. El diagrama de dispersión o gráfico de dispersión es una de las 7 herramientas básicas para el control o el análisis de calidad de los procesos. Es conocido como un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Para comprender mejor la definición de un gráfico de dispersión, es necesario entender primero qué es dispersión y cuáles son sus medidas. Entonces, dispersión se define como el grado de distanciamiento de un conjunto de valores respecto a su valor medio, y sus medidas son conocidas como parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. Sirven como indicador de la variabilidad de los datos, y las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces, ¿qué es un diagrama o gráfico de dispersión? También conocido como gráfico de correlación, consiste en la representación gráfica de dos variables para un conjunto de datos. Es decir, se analiza la relación entre dos variables conociendo qué tanto se afectan entre sí o qué tan independientes son una de la otra. Los datos se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable determinado por la posición en el eje vertical. En este sentido, ambas variables se representan como un punto en el plano cartesiano y de acuerdo a la relación que existe entre ellas se define su tipo de correlación. El uso específico de este diagrama gráfico está en descubrir y mostrar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos y confirmar relaciones anticipadas entre dos conjuntos asociados de los mismos datos. Entonces se usa específicamente para, primero, observar el grado de intensidad en la relación entre dos variables, segundo, visualizar rápidamente cambios anómalos en determinadas situaciones y tercero, analizar determinadas cuestiones mediante comparaciones. De esta manera, al ser también una herramienta de calidad, pues el diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre dos factores o causas relacionadas con la calidad, dos problemas de calidad o un problema de calidad y su posible causa. Al conocer teóricamente un diagrama de dispersión, se puede hacer uso finalmente de él. Entonces, ¿cómo se hace un diagrama o gráfico de dispersión paso a paso? El primer paso es determinar cuál es la situación. Se debe entender qué es lo que está ocurriendo. De no ser así, pues no se podrá establecer las variables a estudiar. El segundo paso es determinar las variables a estudiar. Si ya se determinaron cada una de ellas, es porque se cree que puede existir una posible relación que permita caracterizar determinada situación. El tercer paso es recolectar los datos de las variables. Si no están definidos aún, se precisa un periodo de tiempo para conseguir los datos de las variables. Cabe recordar que los datos de estas variables deben estar dados en el mismo periodo de tiempo. Como cuarto paso, se deben ubicar los valores en el eje respectivo. Por lo general, la variable independiente es aquella que no está influenciada por la otra y se ubica en el eje X, y la variable dependiente, que es la que se ve afectada por la otra, se ubica en el eje Y. Así, se procede a ubicar los valores en el plano cartesiano de acuerdo a su variable. Como quinto paso, se determina el coeficiente de correlación. Este debe ser reflejado en la forma que toma el gráfico de dispersión. Es el cociente de la covarianza y la multiplicación de la desviación típica de estas dos variables. Y como sexto y último paso, se analiza con base en el coeficiente y en el gráfico. Entonces se define cuál es la relación de las dos variables y se toman las decisiones pertinentes. Y de esta manera, con base en el comportamiento que toman las variables de estudio, podemos encontrar 3 tipos de correlación. Tipos de correlación en un gráfico de dispersión. Correlación positiva. Se presenta cuando una variable aumenta o disminuye y la otra también. Hay una relación proporcional. Correlación negativa. Se presenta cuando una variable se comporta de forma contraria a la otra, es decir, si una aumenta, la otra disminuye. Es inversamente proporcional. Correlación nula. Si no encuentras un comportamiento entre las variables, existe una correlación nula. El coeficiente de correlación en un diagrama de dispersión. Cuando la correlación es igual a 1, es positiva perfecta, lo que indica que si una crece la otra también lo hará en una proporción constante. Entre 0 a 1 es positiva. Igual a 0 es nula,
entre -1 y 0 es negativa y igual a -1 es negativa perfecta. Ejemplo, una litográfica está abriendo una nueva área de producción para la impresión de pósters y en este momento se encuentra haciendo todos los ensayos y pruebas para determinar la cantidad de tinta de cada color que deberían tener las máquinas. Como prueba inicial, han decidido establecer la relación de errores de impresión según el grado de llenado de los recipientes de tinta de la máquina. Luego venimos a Excel, tenemos la cantidad de tinta en litros y los números de errores que se producen. Para hacer el gráfico de dispersión, seleccionamos la tabla, insertar, dispersión. Y para calcular la correlación entre las dos variables, vamos a coeficiente de correlación, ponemos la variable 1 que sería cantidad de tinta en litros y la variable 2. Y así se nos calcula nuestro coeficiente de correlación.